Sobre el tema del aeropuerto en Chincheros, ha habido bastante alboroto, ¿no? Sí. Y vamos a ir por partes, ¿no? Primero, es indudablemente una necesidad. El aeropuerto del Cusco ha colapsado, ¿no? Esos son todos los informes. Ha habido estudios de todos lados que indican que Hace falta un aeropuerto que hace nuevo, falta sí. el aeropuerto, que los vientos de cola no son como se dice, porque hay unos que aparecen diciendo que es peligroso para las aeronaves y para... ¿no? Sí, Luego, yo no me pronunciaría definitivamente sobre el así tema, es, o sea, pero efectivamente parece que ya la tecnología hace que esos vientos ya no sean un verdadero peligro, pero yo no soy técnico ni tú tampoco. sí, así es. Okay. Ahora, yo de lo que he podido leer y ver, ¿no? O sea, no me parece que haya corrupción en este tema. No. No Y veo lo por puedes ningún- ver además en la entrevista de hoy de Vizcarra. de Vizcarra, que es una buena entrevista que habla del tema. Entrevista. Hoy día estuvo también en varios canales, o sea, Sí, sí. ha explicado, Sí. me parece, con claridad, con bastante claridad, ¿no? La posición del gobierno, ¿no? Sí. Y yo descarto que haya ahí sí. alguna comisión, alguna cosa por el estilo, ¿no? Sí, O sea, y concretamente, lo que ha hecho la presidenta esta de Ocitrán, que ha renunciado, que es la que ha creado todo el lío. ha creado, efectivamente, y yo creo que hay que decir en justicia que lo que ha dicho ella no es del todo verdad y digamos, ha sesgado la información para que se malinterprete y se saquen conclusiones erradas. Y en segundo lugar, ella estaba buscando, ella quería quedarse cuando ya no le correspondía, tenía que irse en 2 meses más. Entonces, también hay ahí un poco de conflicto de interés de su parte. Parecería que le declaró la guerra al Ministerio, ¿no?, de Transportes y de Comunicaciones, porque no la querían dejar o no la ayudaban a quedarse. No le aceptaron, parece, su petición de quedarse sí, pues, un tampoco, tiempo más. tampoco ¿no? eso es lógico. Ocitrán, ¿no? Así es. Y entonces comenzó a presentar obstáculos y a llamar a sus contactos de prensa, es lo que dice la información extraoficial que ha llegado, ¿no? Pero las respuestas que ha habido de parte de la viceministra y del ministro, me parece que han sido bastante sobrias, ¿no? Bastante sobrias, ¿no? Y bueno, debería ahí la prensa de ser efectivamente, bueno, la prensa especializada y los periodistas especializados creo que los han escuchado, los han empezado a entrevistar, a los que saben del gobierno en qué consiste los cambios que se han hecho a esta licitación y a esta asociación público-privada, porque de eso se trata. Así es. Ahí ha habido un error que ha cometido Torne, el ministro de Economía. Esos son los errores que a veces se están produciendo. Por falta de coordinación, pues. Por falta de coordinación y por falta de profundizar en el tema. Porque el ministro equivocadamente dijo, sí, ahora se ha transformado el aeropuerto de Chincheros en una obra pública, o sea, como si el Estado fuera a asumir todos los costos. No es así, sigue siendo una asociación pública-privada, cofinanciada por el Estado, efectivamente, cofinanciada por el Estado, cosa que es razonable cuando efectivamente la finalidad del proyecto que se persigue es lógica, ¿no? Como en este caso. Ahora, lo que hay es que evitar efectivamente hablar si uno no sabe, no pasa nada. Y en todo caso, no ha debido decir lo contrario al día siguiente o decir que se malinterpretaron sus declaraciones. Cuando uno comete un error, un consejo, Alfredo, un consejo hasta de un conejo, cuando uno comete un error, y especialmente cuando uno es autoridad, no pierde prestigio. Cuando hemos cometido aquí, incluso no autoridades, sino aquí como periodistas, haciendo periodismo, para no decir que somos, cuando uno comete un error o mete la pata, no pasa nada, no pierde prestigio por reconocerlo y pedir disculpas. Me equivoqué, perdonen y rectifico. Ya está. Eso es lo que debió hacer Alfredo. Se equivocó cuando en unas declaraciones suyas le preguntaron sobre el tema y dijo, sí, se ha transformado en una obra pública. Cuando le hicieron ver sus errores, o supongo que él se dio cuenta, al día siguiente no puede decir, no, lo que pasa es que, tratando de explicar, no, lo sencillo es decir, me equivoqué. Ya está. Se solucionan los problemas. Y en el tema del gasoducto, veo una opinión bastante contundente de Cecilia Blume, ¿no?, que es una mujer muy experimentada y que conoce de estos temas. Dice que el gasoducto es un clarísimo negocio de construcción y no de gas. Evidente, evidentemente. ¿Qué es lo que se pretendió venderle a la opinión pública, ¿no? Porque la prensa primero, cuando quieren meter millones, cientos de millones de dólares,
primero crean la necesidad, dicen, pobrecitos, nuestros amigos de tal zona, de tal región, están olvidados, marginados, vamos a darles esto, ¿no? Crean la necesidad, la prensa entra y entonces el gobierno termina invirtiendo y haciendo obras que son elefantes blancos. Y ahí sí, ojo, ahí sí que hay motivo para pensar, a ver, y se me ocurre ahorita con este comentario, una empresa financia a una ONG compuesta de periodistas. Contrata, según se ha sabido después, a una serie de periodistas para que hagan una serie de trabajos de concientización o de lo que fuera, ¿no? Y esos, a ver, chequemos, porque de repente esos periodistas o esas personas han hablado o han escrito sobre la necesidad o la conveniencia de que la zona sur del Perú cuente con gas porque tienen derecho, porque el gas se genera en el sur y por tanto es importante que el gobierno vea la manera de asegurar que la zona sur es un derecho de justicia, etcétera, etcétera. O sea, van creando efectivamente la expectativa y el reclamo para que los gobiernos se sientan en la obligación de hacer la licitación o hacer ese contrato y entrar a esa. Y ahí sí, la empresa interesada infla los costos para que la construcción sea el verdadero negocio. Así es. Y no, Así es. Y no el suministro de gas. Que además, si no hay suficiente demanda, no importa, me lo va a pagar el país, me lo va a pagar el Estado peruano. Por eso dice, ¿no? Es un clarísimo negocio de construcción, no de gas, ¿no? Ello porque no hay reservas probadas ni demanda suficiente como para que esta infraestructura sea necesaria. Es pues un elefante blanco. Claro. Igual es Talara. Exactamente. Qué bueno que lo toque. No necesitamos la refinería. ¿Tendremos que traer petróleo de otros países para refinarlo? Pero claro, ya está en marcha, ya se firmaron los contratos, la población de Talara protestará y todo el Perú tendrá un elefante blanco para siempre. Ella piensa que un cheque a cada poblador de Talara sería mucho más barato. ¿No? Así es, mucho más económico, en por un país supuesto. con tantas carencias, ¿es esto justo y legal? Claro, esa es la irresponsabilidad pues, del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Efectivamente. Que inventó. Efectivamente. Oye, lo de que decía Jaime, la carta que mandó Jaime. Así, hombre. No, olvídate, Jaime, porque eso le puede pasar a todo el mundo. Todavía tenemos unos minutos, ¿no? Porque eso es lo que Fíjense. Ese es el drama de la burocracia en el Perú. Escuchen lo que significa esto. A ver, hace 50 años nos escribe una familia que conocemos mucho. Nació mi hermano Curto. Él nació sano, pero por un mal diagnóstico al nacer, a las 14 horas le dieron un antibiótico muy fuerte y le quemaron los 2 oídos internos casi en su totalidad. Es sordo ototóxico, es decir, con sordera causada por un tóxico o por una medicina. Ese día cambió la vida de nuestra familia para siempre. Él tiene 13 años, hace 13 años un implante coclear y en el otro oído usa audífono. Les quiero contar la pesadilla que hemos vivido y estamos viviendo hace 1 año y medio para sacarle su carnet de discapacitado en CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Mi madre, de 81 años, y mi cuñada, que trabaja, empezaron el trámite y hasta ahora no tienen resultado alguno. Esto es la burocracia extrema, producto de los gobiernos centralistas y populistas de los últimos años. Y aquí describe, no me da tiempo de leer, lamentablemente, las casi 2 hojas de la relación de todos los trámites que han tenido que hacer y todavía no consiguen lo que requieren, que es el certificado de que el muchacho es sordo. Se han dado casos como que va a donde tiene que ir, ¿no? Y le dan una cita para dentro de 2 meses para un otorrinolaringólogo. El otorrino lo recibe, le hace la audiometría, comprueba nuevamente la sordera del muchacho o del señor, pero lo manda a revisarse con un neurólogo. Y fueron a la oficina y estaba de vacaciones. Pero le piden que regrese después de 1 mes y lograron cita para 2 meses. Cuando regresaron, para 2 meses después. Y sigue la tragedia. Bueno, y sigue. Y lo único que dice es, lo único que pide es si alguien puede conectarnos en Lima con alguien del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al que pertenece CONADIS,
porque para que nos dé una solución, para que una señora de 81 años no tenga que seguir yendo a tantos sitios a conseguir el carnet de su hijo sordo. No hay derecho. No hay derecho. Bueno, estos casos habrán miles en el Perú, Miles, pero por lo menos atiendan este caso, amigos del gobierno, a ver, Amigos, CONADIS y el ministerio respectivo. tenemos que concluir. Muy buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes. Pásenla bien.